Dices que quieres ser libre. Pero ¿qué haces cuando la verdad te confronta? ¿Qué haces cuando alguien te desafía, cuando la vida te empuja contra la pared y exige de ti una respuesta que duele? La mayoría huye, se esconde detrás de la conveniencia, del silencio cómplice, de la cobardía bien educada que llaman paz. Pero Nietzsche nos advierte, la verdadera libertad no nace del confort, es parida en el conflicto. Huir del enfrentamiento es condenarse a una esclavitud invisible, a la servidumbre voluntaria de quien vive bajo el yugo de las opiniones ajenas, de las normas sociales, de los miedos heredados. La libertad no sonríe a los débiles, solo se entrega a quienes tienen el coraje de sangrar. ¿Cuántas veces tragaste palabras que ardían en tu garganta solo para mantener la armonía? ¿Cuántas veces anulaste tu voluntad, tu verdad, tu esencia, solo para no incomodar? Escúchalo bien, cada vez que callas frente a lo que te oprime, estás cavando una tumba para ti mismo. Una tumba limpia, silenciosa, cómoda, pero al fin y al cabo una tumba. Nietzsche no vino al mundo para enseñar resignación. Vino a sacudir las almas tibias, a incendiar los espíritus dormidos, a decir alto y claro, conviértete en quien es. Y eso, amigo mío, no ocurre en terreno neutral en la libertad. Para Nietzsche, es un acto de guerra. No contra los demás, sino contra todo lo que en ti desea obedecer. Es un duelo contra tus miedos más antiguos, contra tu necesidad de approbation, contra esa inclinación perversa a querer agradar a todos. Ser libre es decir no cuando esperan un sí. Es mirar a los ojos del conflicto y no parpadear. Es comprender que el dolor del enfrentamiento es pequeño frente al dolor de vivir una vida que no es tuya. Porque al final el precio de la libertad siempre es más barato que el costo de abandonarse a. Pero cuidado, esto no es una exaltación del caos por el caos. Nietzsche no defiende la pelea vacía, el orgullo tonto o la agresividad ciega. Él habla de un conflicto interno, existencial, inevitable para quien desea evolucionar. Ser libre exige atravesarse a uno mismo, y solo quien se confronta profundamente puede reconstruirse en una versión más fuerte, más consciente, más auténtica. Es necesario desaprender a ser domesticado. Es urgente romper con los instintos de rebaño, con los conforts mentales, con la ilusión de que ser aceptado equivale a ser. La libertad no es aceptación, es afirmación. Entonces te pregunto, mirando a los ojos de tu alma, ¿hasta cuándo seguirás huyendo? ¿Hasta cuándo sacrificarás tu verdad para mantener la apariencia de paz? Si realmente quieres ser libre, verdaderamente libre, deja ya de tenerle miedo al conflicto, porque todo nacimiento es un desgarro. Toda metamorfosis exige ruptura, y toda libertad verdadera comienza exactamente en el punto en que decides dejar de esconderte en la vida. Quiere que elija. No hay neutralidad posible. Quien intenta agradar a todos termina traicionándose a sí mismo. Nietzsche lo veía con brutal claridad en el hombre que no enfrenta el conflicto. Está condenado a ser parte del rebaño, obediente, predecible, domesticado. Desde pequeños nos enseñan a evitar roces, a sonreír cuando queremos gritar, a ceder cuando deberíamos luchar, pero el precio de esa armonía forzada es altísimo. Es la pérdida de la propia voz. El conflicto no es el enemigo. Es el inicio de la metamorfosis. Toda transformación real exige desgarro, ruptura, resistencia. Solo se libera quien tiene el valor de romper con lo que lo encadena. ¿Alguna vez sentiste ese profundo malestar? Al decir algo que va contra lo esperado, ese frío en el estómago, al afirmar una verdad que incomoda, ese es el punto exacto donde comienza a germinar la libertad. Nietzsche lo llama Volonté de Poder, esa fuerza vital que nos impulsa a afirmar lo que somos ante el mundo. Pero esa afirmación no ocurre en silencio. Ella grita, incomoda, sacude, porque el mundo no sabe lidiar con quien no se arrodilla. Cuando comienzas a posicionarte, a imponerte, a vivir por principios y no por miedo, algo en ti despierta. Y el despertar siempre es violento, pero infinitamente necesario. Hay que desconfiar de la paz cómoda. Muchas veces no nace de la armonía, sino de la renuncia. Una renuncia sutil, cotidiana, silenciosa, pero devastadora. El verdadero conflicto que propone Nietzsche no es contra los demás, es contra todo aquello en nosotros que prefiere el adormecimiento a la lucidez. Izuna lucha contra la inercia, contra la repetición, contra la mediocridad disfrazada de estabilidad. Si sientes que estás viviendo una vida media, si te sientes anestesiado en una rutina que no te desafía, no es por falta de amor, es por falta de conflicto. No naciste para arrastrarte y tal vez ahora lo estés comprendiendo, evitar el conflicto nunca fue señal de madurez, fue miedo. Y el miedo es la prisión más cruel, porque nos hace creer que estamos seguros cuando, en realidad, estamos estancados. Nietzsche lo sabía menos y por eso rompió con todo. Con las religiones, con los moralismos, con las verdades absolutas. Se atrevió a pensar por sí mismo, aunque eso lo dejara solo. Pork para él
Era mejor ser un espíritu libre en medio del caos que un alma encadenada en el orden impuesto. Y si este mensaje te está tocando, si algo dentro de ti está despertando, entonces comparte esta idea. Dale me gusta, comenta, envía este video a quien necesita romper el silencio. Y sobre todo, suscríbete al canal Alma y Conciencia. Aquí la filosofía está viva, inquieta, incendiaria. Tal como Nietzsche lo enseñaría a no te engañes. El camino de la libertad nunca será cómodo. Exige desapego, coraje y una disposición radical para enfrentarte a ti mismo como a un campo de batalla. Nietzsche decían, llega a ser quien eres. Y esa frase, que parece simple, es una convocatoria a la guerra más íntima y necesaria que existe, porque aún no eres quien realmente eres. Eres el reflejo de lo que el mundo moldeó, pero detrás de las máscaras hay un ser salvaje, fuerte, creador, un ser que solo puede emerger cuando decides sin concesiones. Dayardillor, la obediencia ciega, es una forma disfrazada de muerte. Puedes estar respirando, trabajando, sonriendo, pero por dentro estar muerto. Nietzsche veía esa muerte simbólica como el mayor peligro del hombre moderno. Vivimos como automautas repitiendo frases en las que no creemos, cumpliendo roles que no elegimos, deseando lo que nos enseñaron a desear. Y lo más trágico, llamamos a eso vida normal. Pero no hay nada de normal en traicionar tu esencia todos los días. Para Nietzsche, la normalidad es la castración del espíritu. El conflicto, en cambio, es el grito del ser que se niega a ser domesticado. No es casualidad que los grandes creadores, los genios, los espíritus libres hayan sido todos considerados incómodos. No encajaba en menos, y por eso liberaban. Nietzsche creía que el papel del filósofo no era explicar el mundo, sino hacer estallar las certezas. Ser libre, según él, es convertirse en un artista de sí mismo, un escultor del alma propia. Y todo arte verdadero comienza por la destrucción. Hay que destruir las convenciones, los dogmas, los miedos. Solo así es posible esculpir una existencia auténtica. No hay libertad sin transgresión, no hay grandeza sin soledad, no hay creación sin conflicto. Tal vez aún dude. Al fin y al cabo, el conflicto duele, aleja personas, crea rupturas, genera incomodidad. Pero Nietzsche nos invita a invertir la pregunta: ¿y si el mayor sufrimiento no fuera el conflicto, sino su ausencia? ¿Y si lo que más te destruye es esa paz anestesiada, esa estabilidad que te impide crecer? Cuando evitas el conflicto, te evitas a ti mismo, evitas tus límites, tus heridas, tus posibilidades. Y la vida, esa fuerza implacable que todo lo quiere transformar, comienza a abandonarte. Ella solo habita donde hay movimiento, y no hay movimiento sin fricción. El espíritu libre que exalta Nietzsche es aquel que no pide permiso para ser, que no espera aceptación para existir, que no negocia su verdad por un lugar en la mesa de los obedientes. Ese espíritu muchas veces parecerá loco a los ojos del mundo, pero es lúcido. Porque donde hay alguien que piensa por sí mismo, todo sistema de control empieza a temblar. Por eso a Nietzsche lo llamaron profeta del abismo. Él miraba donde nadie quería mirar, y tenía la osadía de decir lo que nadie se atrevía a pensar. No quería seguidores, quería incendiarios, gente que se quemara para encender su propia luz. Así que ahora, mira hacia adentro. Observa dónde te has omitido, dónde has callado, dónde te has inclinado. Ahí está tu prisión, y ahí también el inicio de tu liberación. Nietzsche no ofrece consuelo, ofrece confrontación. No respuestas fáciles. Ofrece el coraje de hacer las preguntas que nadie se atreve a formular. Y quizás, en este preciso momento, la chispa del espíritu libre se esté encendiendo en ti y no huyas del fuego. Él vino a transformarte al final de todo. La pregunta no es si quieres ser libre, sino cuánto estás dispuesto a perder por ello. La libertad no es algo que se recibe, es algo que se conquista con sudor, ruptura y dolor. Es una lucha silenciosa y solitaria contra las estructuras que te mantienen cómodo, pero estancado. Nietzsche jamás romantizó ese proceso. Sabía que el alma que despierta a su propia potencia siente primero el peso del mundo que debe dejar atrás. Y aún así, nos convoca en el la verdad, aunque te cueste el suelo, porque no hay caída más digna que la que precede al vuelo en sí. Has llegado hasta aquí. Algo dentro de ti ya comenzó a moverse. Tal vez aún no sea un grito, quizás sea solo un susurro, una molestia, un destello de valentía. Pero así es exactamente como comienza la transformación, con un malestar que no se calla. Nietzsche decía que hay que tener caos dentro de uno para dar a luz a una estrella danzante. Y ese caos es el conflicto. Es la fuerza que destruye lo viejo para abrir espacio a lo nuevo. Así que no lo temas. Hónralo. Es la señal de que tu alma está en construcción. Piensa ahora en todo lo que aceptaste por miedo a perder, todos los silencios tragados, todas las concesiones hechas, todos los caminos que no te atreviste a seguir. Esa acumulación no es solo pasado,
es la prisión en la que vives hoy. Nietzsche creía que el hombre se vuelve digno de la libertad cuando reconoce su propia cobardía menos y, en lugar de avergonzarse de ella, decide superarla. La libertad, en ese sentido, no es un lugar al que se llega, es un acto continuo de coraje, un estado de tensión creativa donde el espíritu se expande al confrontar lo que antes lo limitaba. Llega un momento en que ya no es posible seguir huyendo, en que el alma, cansada de negar su grandeza, comienza a resquebrajarse por dentro. Ese es el llamado en el punto de ruptura, el instante sagrado en que debes decidir seguir siendo sombra de ti mismo o atreverte a ser sol. Nietzsche no quería admiradores, quería almas en llamas, almas dispuestas a reconstruirse entre las cenizas de lo que ya no sirve. Y tal vez, sin darte cuenta, estás exactamente en ese momento. Un instante que parece simple pero que contiene la eternidad del renacimiento. Así que si esta llama se ha encendido dentro de ti, no la ignores, aliméntala, honra este movimiento. Deja un comentario diciendo que en ti necesita ser roto. Comparte este video con quien también necesita despertar. Dale me gusta, suscríbete al canal Alma y Conciencia y sigue con nosotros esta travesía filosófica hacia una libertad que no se compra, no se hereda y no se mendiga, sino que se conquista. En cada elección, en cada conflicto, en cada paso hacia el abismo de uno mismo. Y si has de caer, que sea hacia adentro, porque es ahí donde habita la verdad que eres, ser libre. Entonces prepárate para perder todo lo que en ti todavía obedece. Friedrich Nietzsche.